¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo carrusel de La Voz del Autor. En este caso, entrevistando a los autores de la edición de junio de la revista de Porcinews España. ¿Quién lo diría, no? Un año atrás, cuando empezamos con este proyecto, un año más tarde, seguimos entrevistando, hablando, charlando con todos los articulistas que escriben en las páginas de nuestra revista con la misma intención que teníamos al principio, ¿no? Que es poder ampliar todo aquello que dejan reflejado los artículos de la revista aquí, en un contenido audiovisual en el cual nos podemos ampliar toda la información muchísimo más. En este sentido, para la primera entrevista de esta nueva edición, hablaremos con Simón García y Elena Goyena. Ambos son veterinarios de producción en Agropecuaria Casas Nuevas y ellos serán también los dos los responsables de defender, en este caso, con los que indagaremos también en el artículo, evidentemente, el decálogo para obtener lechones de calidad, una aproximación al campo, que cabe destacar que también escriben varios autores más, como Andrea Martínez, Emilio Ruiz, José Manuel Pinto Carrasco, Manolo Toledo y Rocío García Espejo. En este caso, como decíamos antes, serán Simón y Elena los encargados de indagar en el artículo. Asimismo, como dice también el artículo, antes de entrar en materia, quiero destacar que esta parte y esta entrevista la dividiremos en dos partes, mejor dicho, ¿no? Una primera en la que repasaremos los 5 primeros puntos del decálogo y la próxima semana publicaremos los otros 5 puntos para que no se haga también muy extenso y poder indagar, como decíamos antes, de una forma más eficiente. Así que sin más dilación, le doy paso a los verdaderos protagonistas, que son Simón y Elena. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Hola, Hola, Oscar, ¿qué tal? muy bien, encantados de estar aquí con vosotros. Así que para entrar en materia, Simón, Elena, directamente preguntaros un poco también por el primer aspecto que reflejáis en este caso en el artículo, que es el manejo de la alimentación en gestación y en maternidad, ¿no? En este sentido, sí que es cierto que podemos dividir la alimentación de las cerdas en dos grandes fases, que en este caso son la gestación y la lactación. Ahora bien, si nos centramos en la etapa de gestación, en este caso, ¿hasta qué punto es importante esta etapa, valga la redundancia, y dentro de la misma, qué dos etapas también podemos diferenciar? Pues mira, Oscar, nosotros creemos que la etapa de gestación es la etapa en la que la alimentación no se le ha dado importancia porque no vemos los resultados a corto plazo, sino que las consecuencias de no hacerlo correctamente las vamos a ver no solo en la etapa de gestación y lactación, sino también incluso en la salida del siguiente celo. Si no hacemos bien los deberes, no solo vamos a condicionar el desarrollo fetal, sino que también vamos a estar afectando a la condición corporal de la cerda y va a ser perjudicial para el desarrollo luego de una correcta lactación. A nosotros nos gusta dividir la etapa de la alimentación de gestación, o sea, nos gusta diferenciarlo en dos etapas. Por un lado, la etapa desde la cubrición hasta los 40 días de gestación, en esa etapa, durante los 3 siguientes días de la cubrición, vamos a mantener los niveles de alimentación algo bajos. Esto lo explicamos muy bien en el artículo, el porqué. Y a partir de ahí, los niveles de alimentación van a ir incrementándose progresivamente hasta dar altas cantidades de pienso. Esto lo hacemos para favorecer el desarrollo placentario de la cerda, que va a ser un factor determinante en el desarrollo fetal. Por otro lado, en la segunda etapa, desde los 40 días de gestación hasta el parto, nos gusta mantener los niveles de alimentación bajos. Pues se ha visto que el hecho de sobrealimentar a la cerda en la etapa final de gestación no nos va a aportar beneficios ni en el peso del nacimiento de los lechones, ni en la producción de calostro y leche de la cerda. Y por lo que se refiere a la alimentación en maternidad, ¿qué grado de importancia tiene maximizar el consumo de pienso en lactación? ¿Para qué es fundamental eso? ¿Qué podéis decir al respecto? Pues sí, mira, la alimentación en cualquier fase de producción porcina es muy importante, es fundamental. Quizás en la etapa de lactación cobra una doble importancia porque va a afectar tanto a la reproductora como a la camada de lechones que está criando. Tenemos que intentar en esta etapa que la cerda consuma la mayor cantidad posible de pienso, sobre todo ahora que las lactaciones se han alargado porque la edad al destete la hemos tenido que aumentar. Y queremos conseguir una serie de objetivos con esta alimentación en esta fase, como son que la cerda produzca la mayor cantidad posible de leche, lo que vamos a ver reflejado en un mejor peso de los lechones al destete y en la obtención de lotes mucho más homogéneos, que nos van a mejorar el manejo de los mismos. Queremos, por otra parte, que la pérdida de la condición corporal de la cerda en esta fase sea la mínima posible. Hay que tener en cuenta que la alimentación tiene que cubrir las necesidades energéticas de mantenimiento de la cerda, también las necesidades energéticas de crecimiento de sus lechones. Y por último,
buscamos un buen estímulo en el ovario para que la prolificidad del siguiente ciclo sea lo más alta posible. Además, entiendo que con las actuales tecnologías de alimentación es posible monitorizar los patrones de consumo de las cerdas en maternidad y adaptarlos al tipo de alimentación deseada, ¿no? ¿Qué debemos saber al respecto también? Pues sí, nosotros lo que hemos hecho es apostar por la alimentación electrónica en la lactación, porque creemos que es la etapa de mayor exigencia nutricional para el cerdo. A nosotros nos gusta diferenciar, bueno, nosotros hacemos dos curvas de alimentación, una para las primíparas y otra para las multíparas. Ujú. Esto se debe al hecho de que las primíparas siempre consumen, nosotros calculamos que en torno a 1 kilogramo menos de pienso que el resto de cerdos. Nosotros solemos dar 3 tomas de pienso diarias con estos dosificadores electrónicos. Y siempre lo intentamos hacer cuando hay operarios en la granja, por el hecho de que si ocurriese alguna incidencia, pues que haya personas en la explotación. Las curvas que nosotros vamos a hacer van incrementando progresivamente desde el parto hasta los 18 o 20 días de lactación, que ahí ya mantendremos la curva plana. Y siempre, bueno, la ventaja que tienen esta alimentación electrónica es que nos permite, siempre que la cerda lo desee, aportar un plus a la ración. Y eso va a ser fundamental para aumentar el consumo de la cerda en este periodo. El hecho de observar los patrones de consumo de la cerda nos ha permitido ver que el dolor asociado al parto está fundamentalmente relacionado con el futuro consumo de la cerda durante este periodo. Y hemos visto que es más acusado en las primerizas. También observar estos patrones nos ha permitido ver que el uso de vacunas que de forma habitual se usan en la lactación, como son la parvovirosis junto al mal rojo, no van a afectar al consumo de las cerdas en este periodo. Saltemos al siguiente punto, el manejo de los protocolos vacunales. En este sentido, lanzo dos preguntas en una. Simón, Elena, ¿cuál es el objetivo de instaurar un protocolo vacunal en las granjas porcinas? Y por su parte, ¿cuál es uno de los principales riesgos epidemiológicos que pueden desestabilizar la sanidad en una granja porcina? ¿Qué dirías al respecto? Porque este también es otro de los puntos, ¿no?, que se reflejan en el decálogo. Bueno, pues los protocolos vacunales lo que nos van a permitir es tener una sanidad en nuestras granjas lo más alta y estable posible. Si nosotros tenemos bien vacunadas a nuestras madres, a nuestras cerdas reproductoras, vamos a conseguir lechones con una alta calidad sanitaria que van a poder ir afrontando las diferentes patologías las que se van a ir encontrando a lo largo de su vida productiva. Y también van a ir mejorando sus índices productivos. En definitiva, lo que vamos a conseguir es una mejora de la eficiencia productiva de la explotación. El principal riesgo quizás está representado por los animales que están poco inmunizados frente a las enfermedades que normalmente tenemos en nuestras granjas, y en el caso de las reproductoras suele estar localizado en el colectivo de primalas o de cerdas de primer parto con sus cámaras de lechones. Y sin desviarnos del punto anterior, si nos centramos también en la adaptación sanitaria de las primerizas, comentáis que el objetivo principal es inmunizar el grupo de cerdas para que una vez que entran en la rueda productiva, ¿no?, tengan una respuesta inmunitaria elevada y que la excreción de patógenos sea mínima. Sin embargo, a la hora de establecer un protocolo vacunal, ¿cuáles son las 4 premisas básicas que hay que aplicar y que en este caso también tenemos que tener en cuenta? Pues en primer lugar, debemos tener en cuenta que hay patógenos que crean una inmunidad maternal que puede durar hasta 10 semanas de vida, por lo que debemos empezar a adaptar a nuestras primerizas a partir de esa fecha. Si nos vamos al otro extremo de la adaptación sanitaria, del protocolo vacunal, tenemos que intentar que ese protocolo vacunal termine 3 semanas antes de la cubrición, ya que no nos interesa que se produzca una inhibición de consumo durante las cubriciones debido a las vacunaciones o a cualquier estrés que produzca una intervención sanitaria. Otro punto es tener en cuenta que la primera y segunda dosis de una vacuna frente a una misma enfermedad siempre tenemos que dejar un espacio entre ellas de unas 3-4 semanas. Sin embargo, cuando se trata de distintas enfermedades, de distintas vacunas, no es necesario dejar ese espacio de tiempo. Otro punto, y por último, que recalcamos también en el artículo, es que debemos conocer muy bien la epidemiología de nuestras enfermedades, de las enfermedades que tenemos en la granja y frente a las que vamos a adaptar nuestras primerizas para establecer el orden de nuestro programa vacunal.
Luego también, Elena, Simón, por lo que se refiere al tercer punto, en el que habláis sobre la monitorización sanitaria de los animales y las medidas de control de transmisión de enfermedades, este es un aspecto muy útil, ¿no? Según reflejáis para la detección temprana de enfermedades en la granja, ¿no? ¿Qué nos podéis explicar? Sí, mira, Oscar, la monitorización de cualquier proceso que nosotros estamos en las granjas, como puede ser la limpieza, la desinfección, la atención a los partos, tiene que ser ya una herramienta, es una herramienta muy útil y la tendríamos que tener instaurada ya como algo de rutina. En el caso de la detección de enfermedades temprana, nos va a permitir poder aplicar un tratamiento lo más rápido posible y muchas veces mucho más eficaz y controlar ese proceso de una manera rápida, Ujú. sin que se altere demasiado el estatus sanitario de la explotación y sin que disminuya, por lo tanto, la producción de la misma. En el momento en el que ahora mismo estamos viviendo de la reducción de antibióticos, es muy importante, pues eso, establecer un tratamiento que sea lo más eficaz posible y en esto nos ayuda mucho la detección rápida de estos procesos. En el caso de nosotros en nuestras explotaciones, sobre todo vamos a controlar o vamos a monitorizar a las nulíparas en un doble sentido. Por un lado, vamos vigilando un poco el ritmo de crecimiento, ¿vale? Y por otro lado también su estatus sanitario, porque lo que queremos es que entren no virémicas a la cadena de producción. Y por otro lado, siempre monitorizamos cómo nos están haciendo los lechones mediante el procesado o el control o la analítica de las lenguas de los lechones nacidos muertos. Queremos que no sean virémicos, principalmente a PIRS y a PCV2. Y si saltamos a otro de los puntos que también se reflejan en el decálogo, es el que se nos centra en el manejo de los lechones en el periparto, ¿no? Que se deja reflejado, decíamos antes en el artículo, que el 75% de las bajas que se producen durante el periodo de lactación ocurren en los 3 primeros días de vida, que es algo también a destacar. ¿Cuáles son las principales causas en un primer lugar? Pues mira, Oscar, nosotros vemos que la principal causa que sucede de esas bajas en los primeros días de vida es el aplastamiento. El aplastamiento frecuentemente ocurre en los lechones que nacen con una poca vitalidad. Por ello, el hecho de haber ido haciendo los deberes, de seguir las pautas que comentamos en el artículo, hará que nuestros lechones nazcan con una mayor vitalidad. El hecho de que nazcan con buen peso al nacimiento, que no nazcan virémicos y que se haga un buen manejo en el periparto, pues va a aumentar el potencial de encalstramiento de esos lechones. No solo disminuirá las bajas en esos primeros días, sino que va a ayudar a la supervivencia de los cerdos durante toda su vida productiva. Otra causa importante que vemos son las patologías digestivas en los primeros días de vida. Esto, bueno, pues debemos tener en cuenta que las vacunas que se ponen a las cerdas en la gestación deben colocarse, que se ponen en ciclo, deben colocarse de una forma correcta y siempre tenemos que tener en cuenta que cuando se coloca una vacuna, si tiene que ser a un animal que se encuentre en un buen estado de salud, no que esté pasando por un proceso infeccioso. Y por último, otra ruta que debemos de seguir para disminuir estas bajas en los primeros días de vida es la formación del personal, que es súper importante, tanto en la atención a los partos como en el manejo de las condiciones ambientales y sobre todo establecer protocolos claros de adopciones los primeros días de vida, pues nos va a ayudar a fomentar la supervivencia de los lechones durante la adaptación. Y ya por último, hablemos del quinto aspecto que comentaremos hoy en la entrevista de hoy, en la primera parte del decálogo, y como decíamos, la semana siguiente encontráis los siguientes 5 puntos, pero ya por último hoy decíamos, hablemos del manejo de las vacunaciones en lechones, objetivos y aplicación, que es tal cual queda reflejado en el artículo. En este sentido, quisiera saber cuáles son las enfermedades más destacadas a las que se vacunan los lechones durante el primer mes de vida. Bueno, pues nosotros vacunamos a los lechones porque los queremos proteger frente a enfermedades que podemos encontrar en nuestras explotaciones. Hay dos vacunas, la vacuna frente a circovirus porcino tipo 2 y la vacuna frente a neumonía enzootica por Mycoplasma pneumoniae, que están, yo creo que en todas las granjas establecidas y nadie se plantea el no ponerlas. Hay otra serie de vacunas que se administran en el primer mes de vida y que ya cada explotación tendrá que valorar los beneficios que le supone en función del riesgo que tengan de padecer estas enfermedades. Algunas de estas vacunas pueden ser la vacuna frente a la enfermedad de los edemas,
que protege a los lechones frente a la acción de la sigatoxina producida por coli. Se suele poner en el momento del procesado de los lechones. La vacuna frente al PIRS. En el caso del PIRS, todos sabemos que tenemos muchos escenarios posibles. Cada granja tendrá que hacer una valoración de si le interesa o no introducirla en su programa vacunal, pero siempre teniendo en cuenta que es una herramienta más, junto con las medidas de manejo y de bioseguridad, tanto externas como internas, para poder controlar este proceso. Otra vacuna que se puede administrar en este primer mes de vida de los lechones es la vacuna frente a la ileitis porcina por la Lawsonia intracelularis, que al igual que las anteriores tendremos que valorar si compensa aplicarla en nuestro protocolo vacunal. Tenemos que tener en cuenta que la prevalencia de esta enfermedad está aumentando como consecuencia de la retirada del óxido de zinc y de la disminución del uso de antibióticos, y que muchas veces no la diagnosticamos fácilmente porque suele cursar de forma subclínica. Pues Simón, Elena, gracias por esta primera parte. No os despidáis vosotros porque tenemos que grabar la segunda parte, que será que se publique, como decíamos antes, la semana que viene. Pero a la audiencia, como decimos siempre, si os ha gustado, dejar un like, suscribiros al canal de Porcinews y no desconectéis porque de nada estamos de vuelta con una nueva entrevista. Hasta entonces.